Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 51 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos un día más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Lo dije en el último episodio, lo dije también en el programa número 49, esta temporada apuntaba a 52 episodios, salvo que se produjera alguna noticia de especial relevancia para las artes marciales mixtas españolas, y se ha producido. Hemos tenido noticia de última hora en el día de hoy lunes 3 de agosto, y es que Álvaro Colmenero, periodista español de artes marciales mixtas, periodista del diario ABC, ha confirmado que Yoel El Fenómeno Álvarez se enfrentará a Chidi Njokuani en el evento UFC 330. Ese evento que va a encabezar Islam Makhachev e Ian Machado Garry, esta pelea que vamos a tener por el cinturón del peso welter. Entra Yoel Álvarez en corto aviso, 2 semanas de antelación, sustituye a Geoff Neal, que se cayó de esta pelea contra Njokuani, por lo tanto va a compartir cartelera con su compañero de entrenamientos actualmente, Islam Makhachev. Recordemos que Yoel Álvarez estaba en el campamento de Islam Makhachev, estaba en este caso simulando el estilo de Ian Garry, ayudando en el entrenamiento al campeón del peso welter, y ha surgido esta oportunidad. El equipo de Yoel no se lo ha pensado 2 veces, es un emparejamiento que se venía rumoreando desde hace varios días como posibilidad, y hoy Álvaro Colmenero, que es un periodista con unas fuentes espectaculares, 100% viable, en el que confío al 100%. Obviamente aquí puede haber cosas de última hora que hagan que la pelea se caiga, pero si Álvaro Colmenero dice que esta pelea está cerrada, es que esta pelea está cerrada. Por lo tanto, confirmamos ese Yoel Álvarez contra Chidi Bam Bam Njokuani el 15 de agosto en ese UFC 330, que, como decía, enfrentará en la pelea principal a Islam Makhachev y a Ian Machado Garry, y en la pelea principal tendremos duelo también por el cinturón del peso paja femenino entre Mackenzie Dern y Gillian Robertson. Este evento, como decía, se va a disputar el sábado 15 de agosto en Filadelfia, Pensilvania, en el Xfinity Mobile Arena, y un auténtico eventazo que va a contar con el lujo de tener la participación de Yoel El Fenómeno Álvarez. Antes de analizar la pelea, repasar un poquito los combates que están confirmados para esa cartelera, que actualmente son 11. Voy a ir del primero al último, aunque este es un orden que no está confirmado. Tendremos a Deontay Johnson contra Eric Macónico, Rafael Tobías contra Lucas Fernando, el peruano José Ochoa contra Charles Johnson, Jalin Turner contra Cagué Fernández, Neil Magny, Ramiz Brahimaj, Jeremiah Wells se va a enfrentar a Miktibek Orolbai, Mansur Abdul Malik se va a medir a Dustin Stolfus, el ex rival de Vicente Luque, de Yoel Álvarez, Vicente Luque, se va a enfrentar a Trescian Gore, Edson Barboza se va a medir al argentino Esteban Ribovics, y luego, como decía, es Mackenzie Dern contra Gillian Robertson por el cinturón del peso paja femenino, y luego en la pelea principal Islam Makhachev contra Ian Machado Garry. Yo creo que la pelea de Yoel Álvarez contra Chidi Njokuani va a entrar en la cartelera principal. Sinceramente lo creo, si no, seguramente sea la última de preliminares, pero creo que tiene muchas papeletas de ser pelea de la cartelera principal, sobre todo porque es una pelea que va a ser un choque de estilos y que en este caso no creo que llegue a la decisión. Sobre Chidi Njokuani, un peso medio natural, por lo tanto un peleador que físicamente va a ser muy parejo a Yoel Álvarez, aunque va a tener esa ventaja de alcance. Es un peleador que nació en 1988, por lo tanto tiene 37 años, es un veterano, tiene 25 victorias y 12 derrotas en la UFC
5 victorias y 5 derrotas. Tiene también pues 8 peleas en Bellator, tiene también una pelea en LFA y sobre todo, pues lo más destacado antes de fichar por UFC, pasó por Bellator, como decía, venció a peleadores pues de bajo nivel en Bellator, aunque tiene una victoria contra André Fiallo en 2016, que ha envejecido más o menos bien, aunque luego André Fiallo ha mostrado carencias de mentón, pero también tiene derrotas en Bellator pues contra rivales importantes como puede ser Andrei Koreshkov, John Salter, Rafa Carballo. Pasó por LFA después de Bellator y pues tuvo una oportunidad en 2021 en el Contender Series para fichar por la UFC, se impuso a Mario Sousa por KO y ahí pues se ganó el contrato con la UFC. En su debut ganó por KO a Marc-André Barriol en solo 15 segundos. En su segundo combate venció a Dusko Todorovic por un codazo en el primer asalto y luego pues ahí acumuló 3 derrotas consecutivas, perdió contra Gregory Robocop Rodríguez por KO en el segundo asalto, decisión dividida contra Albert Duraev y luego perdió también contra Michal Olesiejczuk por KO en el primer asalto. Remontó con 3 victorias consecutivas, Riz Maki decisión dividida, Jared Gooden decisión unánime, Eliseu Zaleski dos Santos por KO en el segundo asalto y ahora llega este combate tras caer contra Jake Matthews por mataleón en el primer asalto, verano de 2025, y su última pelea, una derrota contra Carlos Leal por decisión unánime en febrero de este mismo año. Respecto a Chidi Njokuani, pues un peleador muy grande, un peleador bastante grande para el peso medio, un peleador de 1,91 de altura, un alcance de más de 2 metros, por lo tanto una envergadura enorme para el peso medio. Es un peleador pues sobre todo de Muay Thai, tiene pues más de 20 años de experiencia en Muay Thai, en kickboxing, también es cinturón negro en Brazilian Jiu-Jitsu, es hermano pequeño de Anthony Njokuani, que también pasó por la UFC y fue quien le introdujo en el mundo del Muay Thai, de los deportes de contacto, de combate, y es un peleador que está afincado en Dallas, hijo de padres nigerianos, y como curiosidad, pues su nombre Chidi significa Dios existe, en una de las lenguas nigerianas. Como decía, pues un peleador muy completo, pero que sobre todo se siente cómodo con esa envergadura y con ese Muay Thai, controlando la distancia. Quizás su punto débil, como se demostró en su pelea contra Gregory Robocop Rodríguez, son los peleadores que presionan constantemente, los peleadores que intentan cortar la distancia, y creo que ahí pues Joel Álvarez puede tener bastante terreno ganado. La clave va a ser pues que Joel Álvarez corte la distancia como pueda, porque tampoco es un peleador Joel de mucha presión, es un peleador que realmente pues con sus golpes pues gana muchísimo, es un peleador que gana saltos con golpes clave, pero necesita cortar la distancia, va a tener que salirse de ese rango de ventaja que va a tener Chidi Njokuani con su alcance, porque Chidi es un peleador muy peligroso con su jab y con sus directos, es bastante preciso, pero sí que es cierto que Joel pues tiene más poder de KO. Creo que los golpes, creo que es una pelea sinceramente en la que creo que salvo que Joel corte distancia, los minutos van a caer del lado de Chidi Njokuani, pero creo que los golpes clave van a caer del lado de Joel Álvarez. Por lo tanto, creo que va a ser una pelea bastante cerrada, una pelea en la que Joel necesita sacar ventaja también de su fuerza física, de su suelo y de intentar alguna que otra sumisión, dominar a Chidi Njokuani, de cacharlo en el suelo, conseguir derribos. Joel Álvarez es un finalizador nato, es un peleador con 17 victorias por sumisión, también con victorias por KO, un peleador con muchísimas finalizaciones en el primer asalto, también un peleador grande, un peleador de más de 1,90, a quien conozco personalmente, lo he visto en persona, lo he visto físicamente, he estado pegado a él e impresiona lo grande que es. Yo soy bastante alto, yo mido 1,86, soy muy grande, estoy rondando siempre los 100 kilos de peso, y Joel me impresionó, la verdad. Joel es un peleador enorme, muy ancho, la verdad que me impresionó pues ver que una persona así pudiera cortar hasta las 155 libras, que es pues realmente la división en la que compite actualmente Ilia Topuria. Joel tuvo problemas a la hora de cortar peso, eso pues lo que hizo que acabara subiendo
de división al peso welter, a las 170 libras. Tiene una victoria y una derrota. Ganó a Drakkar Klose y perdió contra Yaroslav Amosov en su último combate, donde no se le vio nada bien a Joel Álvarez. Y aquí pues va a tener una oportunidad pues bastante buena de reencontrarse con la victoria, colocarse ahí a una pelea de dar el salto al top 15. Necesita ganar. Joel Álvarez no puede perder esta pelea. Si pierde esta pelea va a caer mucho en el ranking. Necesita ganar. Es un corto aviso. Va a ser complicado, pero necesita ganar, necesita presionar, llevarse a Chidi al suelo. Si puede finalizar, mejor que mejor, porque eso le puede ayudar a tener un emparejamiento más cómodo en la siguiente pelea. Pero a pesar de que solo tenga 2 semanas para prepararse, tiene que aprovechar ese campamento con Islam, donde ha sido bastante testeado en el wrestling, derribar a Chidi, decastar a Chidi, aprovechar también esa ventaja que tiene también de edad. Al fin y al cabo, esos 37 años de Chidi, que va a cumplir 38, pues muestran que está ya pues en su etapa final. Y yo creo que necesita, pues como decía, derribar, necesita pues desgastar a Chidi en Yukuan y evitar esa distancia que le sea favorable al estadounidense. Y creo que es una pelea peligrosa. Creo que es una pelea pues en la que Joel, según las cuotas, creo que no va a partir como claro favorito. Creo que va a ser ligero favorito, sinceramente, a pesar del corto aviso. Pero creo que no va a ser muy favorito, como por ejemplo en ese combate contra Drakkar Klose. Yo creo que va a ser una pelea en la que Joel sea cuota unos 60, unos 65 aproximadamente. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que tiene esa ventaja porque es más finalizador que en Yukuani, tanto arriba como abajo. Creo que el venir de entrenar contra Islam le va a dar una seguridad importante. Aún así creo que es una pelea muy pareja, en la que en Yukuani pues con esos jabs, esos directos, puede molestar mucho, incordiar mucho a Joel. Pero creo que el fenómeno es más peligroso, es más letal, tiene más maldad. Y creo que va a finalizar a Chidi en Yukuani. Vamos a ver qué ocurre aquí. Me da miedo, la verdad, soy sincero, me da miedo esta pelea. Pero luego si repasas peleas anteriores de Chidi en Yukuani, cuando pues tenía una edad menor, cuando estaba en un prime físico más claro, sobre todo en Bellator en 2017, 2016, ves esas peleas y por ejemplo hay una aquí contra Isaki Kato, que es un peleador francés, si no me equivoco, o medio francés, medio japonés, que es un peleador de un nivel muy bajo, y realmente es una pelea en la que tampoco es que Chidi Yukuani sea muy superior. Le ganó al final por decisión unánime. Es verdad que ese KO contra André Fiallo en 20 segundos es espectacular, pero tampoco es que tenga peleas o victorias contra super peleadores. Aquí estoy viendo una victoria contra Max Griffin, que fue en 2015, que es una victoria por decisión dividida, que bueno, que tiene su mérito. Al final acabó pasando por UFC Max Griffin. También ganó Alan Jouban, cuando Alan Jouban solo tenía una pelea profesional. Alan Jouban es un peleador muy completo, un peleador que a mí siempre me ha gustado bastante. Pero quizás las victorias más importantes de Chidi han sido en UFC, y seguramente pues sea esa victoria contra Eliseu Zaleski, o esa victoria seguramente contra Marc-André Barriol, Dusko Todorovic, porque realmente no tiene mucho más. Y luego miramos el récord de Joel Álvarez, que voy a repasarlo un poquito, perdonad por este sonido de teclas. Y Joel Álvarez pues recientemente tiene victorias contra Vicente Luque, que sí que es cierto que Vicente pues también está en la recta final de su carrera, pero barrió a Drakkar Klose. Elves Brenner es un peleador muy molesto, y Elves Brenner también le pegó una auténtica paliza. Amar Diakiese pues tuvo esa incidencia, ¿no? Con algún golpe que se quejaba, creo que Diakiese, pero lo finalizó por darse, que realmente es muy meritorio. Tuvo mala suerte contra el Mansarukian porque se fracturó una costilla, pero luego le dio una paliza a Thiago Moises en un asalto. Alexander Yakovlev lo finalizó por armbar en el primer asalto, y era una pelea, si no me equivoco, bastante complicada, porque Yakovlev era un peleador muy molesto, con muchísima experiencia. A Joe Duffy le venció partiendo como claro no favorito en su tercera pelea en la UFC, y realmente, más allá de ese primer combate que perdió contra Ismagulov en el debut en UFC, lo ha hecho bastante bien en la compañía. Y sobre todo lo que le ha faltado, pues por ese corte de peso tan agresivo que tenía en el peso ligero, es regularidad. Es un peleador que ha peleado muy poquito. Es un peleador
que tiene en la UFC pues 11 combates y pelea en la UFC desde 2019. Realmente son muy, muy, muy poquitas peleas y ahora yo espero que Joel Álvarez en el peso welter pelee un poco más. Por lo tanto, pues confiamos en que gane, que no sufra mucho daño, que volvamos a verlo, ¿por qué no?, a final de año, en un Madison, por supuesto en un evento que pueda tener lugar en España, que Joel Álvarez es un fijo en esa cartelera. Y un espectáculo siempre. Joel Álvarez, un peleador con muchísimas sumisiones. El 74% de sus victorias son por sumisión, el 22% por finalización, y solo tiene una victoria por decisión, que fue la última contra Vicente Luque, donde pudo perfectamente finalizar a Vicente Luque, pero creo que ahí fue, por así decirlo, bastante suave. Pudo finalizar a Vicente, pero creo que le pudo el respeto, creo que le pudo el no querer dañar más de lo necesario a Vicente, y ahí pudo perfectamente ganar por finalización. Lo que pasa que no quiso apretar mucho y permitió a Vicente Luque terminar esa pelea de una forma digna. Un auténtico peleón, como decía, este Chiden Yuguani contra Joel Álvarez. Vamos a ver cuándo se confirma oficialmente. Vamos a ver también en qué hueco de la cartelera pues lo coloca. Ya sabéis que la previa de este combate, aunque ya la ha realizado ahora, pero la previa completa y también análisis del resto de la cartelera pues va a ser ya en el siguiente programa, cuando ya realice la previa completa de UFC 330. Con este programa ya os puedo confirmar prácticamente que la temporada se va a quedar en 53 episodios, porque el siguiente pues será el análisis de este UFC Fight Night, la previa de UFC 330, y ya el número 53 pues será el análisis posterior de UFC 330, donde espero narrar una victoria de Joel Álvarez, la segunda en el peso welter. Y nada, episodio especial, episodio cortito, haciéndome eco de esa noticia de Álvaro Colmenero, de nuevo pues liderando la información de las artes marciales mixtas españolas. Muchísimas gracias de nuevo por haber escuchado 4 onzas, espero que hayáis tenido un comienzo de semana espectacular. Nos vemos con el episodio 52 en unos días, y de nuevo, como siempre, vivan las artes marciales mixtas.